Y tal no lo tuvieron, que el manifiesto, los 3 manifiestos, están escritos por un pintor, por Antonio Saura. Y Antonio Saura, cuya pintura puede discutirse, es más, debe discutirse. Lo que no se le puede negar a Antonio Saura es la capacidad expresiva y la oportunidad, en el sentido más digno, de haber lanzado aquellos 3 manifiestos en la época más difícil de lanzarlos. La pintura que hacen es ferozmente expresionista, en parte basada en el grupo Cobra, que había florecido en Europa, y sobre todo en la suerte de haber visto cuadros de los americanos, especialmente y uno de los más grandes, que es Klein. Para mí lo fundamental de Daualset no es, sin embargo, su pintura, que hoy se nos antoja antigua. Es curioso que algunos de ellos sigan reincidiendo en hacerla. Algunos, como Millares, murieron. Tal vez hubiera tomado otras directrices. Otros, como Rivera, pues siguen haciendo redes cromáticas con alambres que terminan siendo obra de artesanía. Otros, como Saura, pues siguen en lo que dan de sí sus posibilidades personalísimas. Un Saura se parece también muchísimo a un Saura. Otros, como Canogar, han oscilado de esto a un realismo y para volver luego a un tipo de abstracción constructivista. Pero para mí lo fundamental, otros como Feito se han ido diluyendo en su propia pintura. Pero lo fundamental de todos ellos es que va a ser otra vez un punto de referencia respecto a la cultura, digamos, hipotética del régimen. En vista de que la pintura y escultura española es celebrado fuera, se va a hacer por parte del régimen, a partir de aquel momento, un arte para afuera y otro para adentro. El arte que hace el franquismo es el Valle de los Caídos. La arquitectura que hace el franquismo es la del Ministerio del Aire. Sin embargo, quienes ganan los premios fuera son los Tapies, los Chillidas, porque el Carmesí, por ejemplo, lo ganan todos ellos, los Palazuelo, los Oteices, incluso los Sauras y los Millares. Naturalmente el dilema estaba claro. ¿Qué había que hacer? Exportar esa pintura, pero prohibirla en España. De hecho, la pintura abstracta en España empieza a ser asimilada por los años 60, merced al desarrollo y porque a los ejecutivos del Opus les habían dicho que era de buen tono. Las galerías en los años 60 van a hacer el Gran Agosto. Naturalmente este Gran Agosto, aquello fue una inflación excesiva, les ha llevado a la mayor de las miserias hoy, de las ruinas, lo cual tampoco es deseable. En este momento Daualset va a ser el punto de experimento. Su pintura jamás aparecerá en los medios oficiales, para eso está el Valle de los Caídos, presidido por el ínclito Juan de Ábalos. Para eso está la arquitectura de Gutiérrez Soto, un gran arquitecto, por otra parte, que ha accedido a las posibilidades expresivas del régimen, mientras una Oiza trata de hacer Aránzazu, y la pintura para afuera y otra pintura o arte para adentro. Conclusión, a partir de 1959, los artistas se negarán a representar a España. No han tragado tan fácilmente el anzuelo. Se me dirá, Canogar volverá más tarde, es cierto, pero volverá con una pintura que puede escandalizar al régimen, aquella pintura más o menos aceptable, pero que en la Bienal de Sao Paulo que ganará era de hecho una expresión hostil al régimen. Antonio Saura siempre ha contado que González Robles, personaje enigmático, servil del régimen, más listo, por supuesto, que el ministro de Educación de turno. Este país siempre tuvo la suerte de tener un ministro de Educación imbécil, llegándose al caso de aquel personaje, lo llamaron, ¿cómo se llamaba? 18 de Julio Rodríguez. Pues Luis González Robles, bastante más avispado, se dará cuenta de que España va a tener su gran pancarta en el extranjero a través de los artistas que aquí se desprecian. Les voy a contar una anécdota rigurosa. Kahnweiler, todavía en vida, decide montar en España una exposición nada menos que de Juan Gris. Y pintores como Juan Gris pues suelen surgir cada siglo si hay buena suerte. El almirante Carrero Blanco, que Dios tenga en lo alto,
pregunta que quién es ese rojo. Se le explica que Juan Gris propiamente no es un rojo, puesto que murió en el año 25, y entonces pues propiamente no había rojos. No obstante, el almirante Carrero manda indagar en el expediente de este hombre y descubre que no es que sea un rojo, es algo más grave, es un prófugo. Y exclama, pues solo faltaba esto, que expusiera aquí un prófugo. Juan Gris no pudo volver jamás a España porque se le olvidó hacer la mili. Y entonces Picasso y esta gente le decían, mira chico, no vuelvas porque es peor, te meten en un castillo. Y decidió quedarse ya para siempre en Francia y no pudo volver a España. Esta razón fue suficiente para que la obra de Juan Gris no se haya expuesto en el país de su origen. El señor González Robles animaba a los artistas a este tenor. Quiero cuadros muy grandes, muy dramáticos y muy españoles, porque era andaluz. Naturalmente el reclamo era demasiado burdo. Yo sobre esto